Continuando con el desahogo de la sesión, en consecuencia, pasaríamos a la presentación por parte del comisionado Federico Guzmán Tamayo del proyecto de lineamientos por los que se establece el procedimiento de ejecución que deberá observarse para el debido cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México Municipios en los recursos de revisión sometidos a su consideración lo anterior para comentarios, discusión y en su caso aprobación. Comisionado Guzmán. En alguna ocasión ya había comentado de la necesidad de precisamente el de poder tener unos lineamientos en esta situación del procedimiento de ejecución de resoluciones. El artículo 60 de la Ley de Transparencia en su fracción tercera dice que el Infoen tiene la atribución de establecer lineamientos y criterios de carácter obligatorio en materia de acceso a la información pública, a datos personales, corrección o supresión de estos, para todos los sujetos obligados de ley y vigilar su cumplimiento. De este precepto queda claro que el legislador dotó al Infoen, sí, obviamente de autonomía, y le otorgó la atribución suficiente para emitir estos lineamientos, lo que yo he llamado facultad cuasi legislativa, y que entre otros aspectos busca que este instituto pueda cumplir con los principios, ejes y valores constitucionales precisamente en el ejercicio del derecho de acceso a la información. Adicionalmente, el Infoen, como ustedes ya saben, tiene la atribución en términos del mismo precepto, pero en la fracción 26, de establecer procedimientos para verificar las acciones realizadas por los sujetos obligados en el cumplimiento de sus obligaciones en términos de la ley, de la materia. En el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo segundo, fracción cuarta, quedó claro que para el ejercicio del derecho de acceso a la información, los estados deberán establecer los mecanismos necesarios y los procedimientos de revisión expeditos, mismos que sustanciará ante órgano u organismos especializados, imparciales y con autonomía operativa de gestión y de decisión. Congruente con ello, ustedes ya lo saben, en términos de la fracción 7 y 24 del artículo 60 de la misma ley, el Infoen tiene la atribución de conocer y resolver los recursos de revisión que promuevan los particulares en contra de actos de los sujetos obligados por la ley, siendo que dichas resoluciones tendrán efectos de pleno derecho para los sujetos obligados y asimismo el Infoen tiene la atribución de ordenar a los sujetos obligados la ejecutoria en la entrega de la información en términos de la ley de transparencia. Ya sabemos que los particulares que no se sienten satisfechos frente a una respuesta a la solicitud de acceso a la información pueden interponer recursos de revisión cuando se les niegue la información solicitada, se les entregue la información incompleta o no corresponda con la solicitada, se les niegue el acceso, modificación, corrección o resguardo de la confidencialidad de sus datos personales, o mejor dicho, se les niegue el ejercicio de los derechos arco de acceso, ratificación, cancelación y oposición. Se considere que la respuesta les es desfavorable a su solicitud, todo ello en términos del artículo 71 de nuestra ley de transparencia. Ya sabemos que una vez recibido el recurso de revisión, el comisionado presidente en un plazo no mayor de 3 días hábiles, lo turnará un comisionado, quien será ponente y presentar proyecto de resolución a este pleno, el cual deberá presentarlo, como ya sabemos, dentro del término de 30 días hábiles siguientes a la fecha de la interposición del recurso. Se sabe, o como ya sabemos, el artículo 73 de la Ley de Transparencia prevé claramente que la unidad de información o el sujeto obligado, de ser el caso, debe proceder a cumplir la resolución dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes, dejando claro que estos corren a partir del día en que es notificado el sujeto obligado, ¿sí?, a través del sistema automatizado por este instituto, antes ICOCIEN, actualmente SAIMES, si no estoy mal en la denominación. Se prevé que las resoluciones que dicta el instituto en los recursos de revisión sean definitivas, como ya dije hace un rato, por los sujetos obligados, pero hay un control de legalidad o de constitucionalidad por parte de los particulares, que son realmente los afectados,
para impugnar las resoluciones de este Infoen por la vía del juicio de amparo, ello en términos de lo establecido en el artículo 78 de nuestra Ley de Transparencia. Es el caso así que la normativa ha establecido una serie de disposiciones que buscan que el Infoen cuente con determinadas herramientas jurídicas para hacer que se cumplan sus resoluciones o determinaciones. Se le ha dotado de todas estas herramientas jurídicas a las que ya me he referido: el de vigilar el debido cumplimiento de la ley, el de emitir comunicados públicos, se establece la posibilidad incluso que frente a una violación a la ley, un régimen de responsabilidades y sanciones que ustedes ya conocen, y en sí el de que pudieran hacer caso omiso a los requerimientos o resoluciones del Infoen o en general dejar de cumplir con una disposición de la Ley de Transparencia puede ser motivo de responsabilidad. Es así que el Infoen tiene la facultad de aplicar la Ley de responsabilidad de los servidores públicos del Estado de México y municipios para sancionar a quienes no cumplen las obligaciones de la Ley de Transparencia, estando el incumplimiento de las resoluciones de los recursos de revisión como parte de esas conductas que pueden ser motivo de responsabilidades administrativas y de ser el caso de imposición de sanciones. Ya sabemos que de conformidad con la normativa o la normatividad, tanto de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos en congruencia con la Ley de Transparencia, pueden ponerse sanciones como amonestación, suspensión de institución o sanción económica a los servidores públicos. Incluso, como ya sabemos, el Infoen tiene la facultad o atribución de poder hacer extrañamientos públicos más allá de las causas de responsabilidad administrativa. Más bien el extrañamiento público es al sujeto obligado. Como sabemos, comisionados, o por lo menos desde mi perspectiva, el procedimiento de acceso a la información se puede decir se integra por varias etapas o fases, a saber, la solicitud de información, prevención o requerimiento de aclaración de la solicitud, desahogo del requerimiento de aclaración, prórroga de la respuesta misma, etcétera, etcétera, lo que ustedes ya saben. Pero sin duda dentro de este procedimiento de acceso a la información, como yo ya lo he venido manifestando y lo he compartido con ustedes, una de las fases o etapas que no pueden estar ajenas en el procedimiento de acceso a la información, sin duda lo es aquellas acciones o diligencias que debe de llevar a cabo este órgano garante, este instituto, para lograr que se cumpla debidamente con la resolución. Para mí, y lo he dicho en otras ocasiones, existen dos procedimientos totalmente distintos uno del otro. El procedimiento de ejecución, que consiste en todas estas acciones o diligencias que conlleven la cabalidad y el debido cumplimiento de las resoluciones de los recursos de revisión, a efecto de que, de ser el caso, la información se entregue o se justifique debidamente el por qué no se puede entregar de manera excepcional dicha información. Otro procedimiento, ya lo dije, el de responsabilidad administrativa derivado del incumplimiento de la ley. Deben distinguirse que se trata de dos procedimientos totalmente distintos. La etapa de ejecución o fase de ejecución implica prácticamente una continuación desde la perspectiva de ese servidor del procedimiento de acceso a la información mediante las acciones o requerimientos que se hagan al sujeto obligado a efecto de que la resolución emitida se cumpla a cabalidad. Se trata precisamente de diligenciar las actuaciones necesarias para que el particular recurrente sea resarcido de sus pretensiones reclamadas y de las cuales la autoridad, el Infoen resolutora, ya se ha pronunciado y ordenado su resarcimiento a través del debido cumplimiento de la resolución. Esta etapa de ejecución es una etapa procesal que debe quedar claro, son distintas, insisto, de cualquiera o del procedimiento de responsabilidad administrativa. La etapa de ejecución tiene como punto medular que, con independencia de que se sancione o no al servidor público, debe lograrse que se cumpla y, de ser el caso, que la información se entregue. Por ejemplo, no hay que ir muy lejos, solamente bajo un criterio de analogía o orientador, existe el Acuerdo General 84-2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en donde se ha establecido, por ejemplo, un procedimiento de ejecución que tiene que ver con el tema del acceso a la información por parte del Comité de Transparencia de este
órgano jurisdiccional, donde se establece, insisto, un procedimiento de ejecución, o bien, solamente también como ejemplo, por analogía, el Acuerdo General de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública, Gubernamental y Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sí? Comentaba que también, como un referente, por analogía, se puede citar aquel Acuerdo General de la Comisión para la Transparencia de la Información Pública, Gubernamental y Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a los órganos y procedimientos para tutelar en el ámbito de ese tribunal los derechos de acceso a la información, a la privacidad y a la protección de datos personales, garantizados en el artículo 6 constitucional, en el que se establece o estableció el incidente de incumplimiento. No lo voy a leer, pero ahí está en el documento que dejaré obviamente al secretario para ser distribuido a los comisionados. Lo cierto es que de la lectura de dichos ordenamientos y solamente como un referente orientador o por analogía, se puede observar que la etapa de ejecución se trata de una serie de diligencias procesales necesarias, como ya dije, para que se garantice la plena ejecución de las resoluciones. Y si bien, debo de señalarlo, los procedimientos deben ser expeditos y sencillos de acceso a la información, ello no significa que deba sacrificarse las etapas de la debida ejecución de las resoluciones firmes de este instituto, o la explicación procesal que merece el solicitante recurrente de lo que este instituto intenta o intentó para lograr la eficacia de la resolución que lo favoreció. Es decir, de lo que se trata es de cerrar el círculo del procedimiento de acceso a la información, tanto para el gobernado como para el sujeto obligado correspondiente, mismo que debe de concluir, insisto, en la efectividad del fallo dictado, o bien en aquellas acciones de ejecución que se hubieran realizado para ello. Lo contrario conduce a un procedimiento inacabado o corto en materia de acceso a la información. De ahí la necesidad de establecer con precisión y claridad la fase o etapa de ejecución de resolución de los recursos de revisión, más allá del de responsabilidad administrativa. Más aún, y esa deberá ser mi preocupación, no solamente el ejercicio de un protagonismo, no solamente el que se crea que es un ejercicio de un protagonismo personal aquí en el Pleno, sino que resulta exigente si se toma en cuenta que hasta donde se sabe, en el caso del Infuen, más del 70% de las resoluciones no se cumplen. Y hasta hoy ni siquiera se ha iniciado un solo procedimiento de responsabilidad administrativa por dichos incumplimientos. Parecería, y así lo quiero ver yo, que hay una burla al instituto por parte de los sujetos obligados ante nuestra incapacidad operativa para hacer ejecutar lo resuelto, así como para sancionar a los servidores públicos omisos en el cumplimiento, e incluso ante la posibilidad de dar vista al Ministerio Público ante dichos hechos que desde la perspectiva del de la voz pueden ser constitutivos de delitos. Cabe acotar, y solamente un ejercicio y una aproximación que su servidor hizo, pero que quien tenga dudas se puede pedir al área correspondiente dicho cotejo, que en el año 2009, todavía ante la expectativa de la aplicación de la facultad de sanción de la que se había dotado al Infuen, de esto que se llama que le dieron dientes con la reforma del 2008, para sancionar ante el incumplimiento de las resoluciones, era en el año 2009 más o menos de un 30% lo que no se cumplía. En el 2010 aumentó un 40%, en 2011 de un 50 a 60%, para llegar a este año a un incumplimiento de más del 70% de las resoluciones del Infuen. Hemos sido como instituto, y quiero decirlo así, promotores de dichos incumplimientos. Ante nuestra incapacidad para hacer que los fallos o resoluciones que hemos emitido se cumplan, o por lo menos justificar que se hizo lo que estaba a nuestro alcance para que ello ocurriera, y justificar ante el solicitante recurrente lo que pudimos hacer. Más allá, insisto, del tema de la responsabilidad. Por ello, y como se ha sostenido, bueno, inclusive solamente como colofón,
de un oficio que remití al área de la Contraloría para cotejar lo que acabo de comentar. En la información que se remite hay un pedimento que yo hice y se dice que de agosto del 2011 a marzo del 2012 se han notificado 1.207 recursos de revisión, de los cuales los sentidos de la resolución que se han requerido son los siguientes: procedentes 880, sobresedidos 87, desechados 137, confirmados 95, enderezados 8, total 1.207. El dato lamentable, bueno, esto es algo que yo pedí, pero desde el periodo solamente como referente de agosto del 2011 a marzo del 2012. El dato que se arroja como lamentable es cuando se dice: ahora bien, por lo que hace a los recursos de revisión que resultaron procedentes, se han cumplido 172 resoluciones frente a 708 incumplimientos. En términos estadísticos, las resoluciones dictadas por el Pleno de este instituto equivale al 19% del total de resoluciones emitidas que se declararon procedentes, es decir, un 80.5% no se cumplió. Ese es el dato, por lo menos, de lo que yo aquí he querido referenciar, pero para quien tenga duda se puede pedir al área correspondiente el estudio de 2009, 2010, 2011 y lo que va del 2012. Es solamente un ejercicio mostrar lo que su ponencia hizo al respecto. Por ello, y como lo he sostenido en diversos precedentes, frente a una resolución emitida en un recurso de revisión que de este Infuen que haya causado ejecutoria, debe vigilarse su debido cumplimiento, sin que pueda acordarse el archivo del expediente mientras que aquel no ocurra. Lo anterior, comisionados, tiene una lógica irrefutable. Las resoluciones del Infuen son resoluciones administrativas de plena jurisdicción. Si no se cumplen, la plena jurisdicción simple y sencillamente es una ficción. Por ello, las resoluciones del Infuen deben ser acatadas por los sujetos obligados, más aún cuando para ellos son definitivas e inatacables. Debe tomarse en cuenta que el recurso de revisión es un medio de defensa cuyo objeto es reparar las violaciones del derecho de acceso a la información pública, obviamente también en nuestra dualidad de funciones para el ejercicio de los derechos ARCO en materia de protección de datos personales. Frente a un determinado actuar de los sujetos obligados, ello o dicha reparación obedece porque ha habido una afectación a la esfera jurídica del gobernado, quien ha promovido el recurso de revisión, y cuyo fin, cuando ya se determinó una resolución en su favor, es que debe buscarse el cumplimiento de revisión porque es la única manera de restituirlo en el goce de este derecho o de estos derechos fundamentales que fueron violentados. Lo que se busca, sin duda, con el recurso de revisión es un fallo protector que cumpla con la finalidad de reparar la violación causada. Pero dicha protección solamente se puede dar por satisfecha si solo si se da cumplimiento a la resolución y que ésta se cumpla obviamente en sus términos. Por lo tanto, cuando no se acata el fallo o la resolución emitida, se estima obviamente un perjuicio en el ejercicio de este derecho fundamental. Por lo tanto, se insiste que no hacer exigible el cumplimiento de la resolución de los recursos de revisión implica restarle toda fuerza coercitiva a las normas jurídicas en la materia, restando eficacia y fuerza a dichas determinaciones o resoluciones. En este sentido, el de la voz no quiere dejar de señalar que el respeto del Estado de Derecho inicia con el cumplimiento de las sentencias, fallos o resoluciones que emite la autoridad judicial u otras autoridades con atribuciones para dirimir controversias, como es en el caso de este pleno para resolver los recursos de revisión, toda vez que tales resoluciones constituyen la aplicación individualizada de la ley al caso concreto y son obligatorios para los sujetos obligados que en ellos se consideran. Inclusive, y solamente como referente al artículo 17 de la Constitución, previene que las leyes establecerán las medidas necesarias para que se garantice la plena ejecución de las resoluciones, congruente con ellos que no podría archivarse ningún expediente sin que quede enteramente cumplida la resolución. En efecto, una vez
firma una resolución o fallo, es necesario dar cumplimiento al segundo cometido de dichos fallos, como se ha señalado por la doctrina, hacer ejecutar lo juzgado o lo resuelto. De nada sirve haber obtenido un resultado positivo, favorable, la resolución del fallo, si después no se disponen de los medios o mecanismos jurídicos necesarios para el adecuado y fiel cumplimiento de la misma o del fallo. Las resoluciones deben cumplirse en sus propios términos, estando las partes obligadas a aplicarse en las formas y condiciones que en ellas se consignan. Esto tiene que ver, como se ha señalado en la doctrina, con el principio de intangibilidad de las resoluciones, tal y como sucede en el ámbito judicial. Si no, insisto, comisionados, no hacerlo, las resoluciones se convierten en papel mojado o solo resoluciones de ficción. Por lo tanto, hacer ejecutar lo resuelto de una controversia es una consecuencia del derecho a la tutela efectiva, o como diría aquella frase célebre, el juez no solo es el que juzga, sino también el que manda, pues aquel cuyo juicio tiene la eficacia del mandato. Por lo tanto, comisionados, la propuesta que aquí se plantea es la del establecer precisamente un procedimiento de ejecución de las resoluciones del Infuen. Ya lo he dicho en otras ocasiones, ¿sí? Prácticamente la fase de ejecución que se está planteando implica tópicos puntuales con plazos que no leeré aquí. Solamente lo que se trata es de que se establezca que se debe vigilar su cumplimiento sin que pueda acordar el archivo del expediente mientras aquel no ocurra. Se deberá efectuar de oficio a petición de parte esta etapa de ejecución, inclusive prever la facultad del recurrente interesado de presentar queja para hacer valer dicho incumplimiento, requerir un informe al sujeto obligado para que explique las razones del por qué no se ha dado debido cumplimiento a la resolución firme y de fondo dictada por el Infuen, a fin de lograr el cumplimiento para que se dé a cabalidad la observancia de lo mandatado en la resolución. Por lo tanto, se puede requerir al final del día, si pasado el plazo para dar cumplimiento a la resolución, o bien por defecto, por exceso o por repetición del acto reclamado que motivó la impugnación, el sujeto obligado no cumpliera con la resolución, entonces, ya sea a petición de parte o de oficio, como ya lo he señalado en otras ocasiones, se podrá pedir un requerimiento, o será un requerimiento al titular de la unidad de información en un primer momento. Apercibido que de no hacerlo, se acudirá al superior jerárquico, ¿sí?, para que éste ayude al cumplimiento de la resolución, y asimismo apercibido de las responsabilidades administrativas en que puede incurrir dicho servidor público. Si pasado el plazo, ya acabó el presidente, si terminado el plazo que se dio al titular de la unidad de información, no cumpliera, entonces se va al superior jerárquico, pero a su vez se le apercibe que de no ayudar a que se cumplimente la resolución, entonces acudir al comité de información del sujeto obligado. Y también se le apercibe al comité de información que de no apoyar, auxiliar en el cumplimiento de la resolución, también podrá hacerse acreedor de las responsabilidades administrativas a que hubiera lugar. Ello sin perjuicio del extrañamiento público que se puede emitir al sujeto obligado, y ello sin perjuicio de hacer del conocimiento al Ministerio Público dichos hechos o circunstancias. Por lo tanto, como decía, de eso se trata la propuesta que aquí someto a su consideración, a efecto particularmente, insisto, de que este procedimiento de ejecución lo que se logre es el cumplimiento de la resolución y que la información se entregue. El particular no está esperando que un servidor público sea destituido, inhabilitado. El gobernado lo que quiere es la información. Lo que quiere, esa es la diferencia. No se trata solamente del tema de responsabilidad administrativa, es lograr que se dé cumplimiento de resolución, pero sobre todo que se dé la información pública ya mandatada. Esto, comisionados, ya existe, como les dije, en el caso del Poder Judicial, inclusive en otras normatividades, como puede ser el caso de Yucatán, donde se prevé esta posibilidad, e incluso en otras entidades federativas, bueno, que ya no diré para no aburrirlos. Por lo tanto, se somete a la consideración de este pleno el siguiente acuerdo, en el que se aprueben los lineamientos por el que se establece el procedimiento de ejecución que debe observarse para el debido cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto de Transparencia,
y acceso a la información pública del Estado de México y municipios en los recursos de remisión sometidos a su consideración. Segundo, que el presente acuerdo entre en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de México, Gaceta de Gobierno, y que el presente acuerdo deba ser comunicado por el comisionado a los titulares de los sujetos obligados e instruir al secretario técnico del Pleno para que en el ámbito de sus atribuciones realice las acciones internas necesarias para que se publique este acuerdo en dicha Gaceta, así como en el portal electrónico del Instituto, así como para comunicarlo a los responsables de las unidades de información de los sujetos obligados. Solamente entrego, obviamente, aquí lo traía. No, es que la verdad está mal unos y no les había sacado los 5. Sí, entonces mejor, si quieren les doy pero le falta un detallito. Mejor les doy el definitivo, no sé, el secretario. Se los mandamos en electrónico con mucho gusto. Y bueno, es que están mal, objetos se los imprimimos. Le entrego al secretario los lineamientos respectivos. Bueno, no los lineamientos, el proyecto de lineamientos respectivos que someto a su consideración. Sería cuanto de mi parte y espero, como quedó en el orden de días, presentación. De ninguna manera pretendo ni estimo que en este momento tengamos que discutirlo. Sí estimaría simple y sencillamente que se acuerde como presentados y el acuerdo respectivo de trámite que se ha de dar, que desde ahorita lo manifiesto para que ya no haya inconveniente, pues que no compartirá mucho el tema de pasarlo a comisión, simple y sencillamente creo que debe ser un tema de reuniones de trabajo o como ustedes consideren oportuno. Ahí está, sin dejar de señalar que parte de lo que aquí se plantea, yo ya lo había planteado desde 2009 en los lineamientos, en los reglamentos, luego lineamientos generales, pero aquí tiene algunas precisiones adicionales sobre el tema. ¿Sí? Sería cuanto.